Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2684-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por René Salvador Cárcamo Forno contra el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 25 de mayo de 2015, consideró: esta Sala, al proceder a examinar los antecedentes, los actos reclamados, el agravio esgrimido por el postulante y las alegaciones de los sujetos procesales, estima que el amparista René Salvador Cárcamo Forno señala que con la resolución dictada en audiencia oral de fecha 12 de marzo de 2015, se dicta auto de procesamiento en su contra por los delitos de allanamiento, violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público y agresión sexual, acto reclamado, por medio de la cual el juez de turno de primera instancia penal y de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala, por medio del cual se llevó a cabo audiencia de primera declaración del sindicado René Salvador Cárcamo Forno. Los que integramos este Tribunal Constitucional consideramos que lo resuelto por la autoridad recurrida de llevar a cabo la audiencia de primera declaración del señor René Salvador Cárcamo Forno y en la que resolvió dictar auto de procesamiento por los delitos de allanamiento, violación contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público y agresión sexual, se otorgaron medidas sustitutivas, quedando el sindicado en libertad inmediata luego de haber hecho efectivo el pago de la caución económica. Lo hizo en el ejercicio de las facultades que la ley le otorga por configurarse las acciones señaladas en los tipos penales indicados, por lo que consideró que existían suficientes medios de convicción para ligarlo a proceso. De esa cuenta, la resolución impugnada no le causó agravio alguno. Se colige que la autoridad recurrida actuó dentro de las facultades legales que le corresponde al juzgador, que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, convenciones y demás leyes ordinarias, tomando en consideración que la autoridad impugnada ha resuelto apegada a derecho. En este caso, consideramos que actúa en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, por lo que en este Tribunal Constitucional analiza que no se ha vulnerado de manera alguna los derechos constitucionales del amparista, lo cual no constituye ninguna violación a los derechos de la acción penal pública, en virtud de que la autoridad recurrida, al emitir la resolución de mérito, lo hizo en el uso de las facultades jurisdiccionales que le otorgan las normas y principios constitucionales, como es la facultad de juzgar. En ese sentido, el acto reclamado fue dictado a lo preceptuado en los artículos 203, 204 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con esa consideración resolvió: 1. Deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por René Salvador Cárcamo Forno contra el juez de juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. 2. Se condena en costas al postulante y al abogado Luis Fernando Godoy Gil. Se le impone multa de 1,000 quetzales que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios que le refutan al fallo de primer grado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso del amparo el solicitante puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, René Salvador Cárcamo Forno, quien actúa con el patrocinio del abogado Luis Fernando Godoy Gil.
Muchas gracias, señora Presidente, honorables magistrados. Antes de iniciar mis argumentaciones, solicito autorización para hacer uso de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, así como una resolución emanada de la Corte Suprema de Justicia, a la cual solicito autorización para darle lectura brevemente a las partes conducentes. Sí puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Como ha quedado señalado dentro del proceso que subyace como antecedente del presente amparo, se dio la primera declaración de mi patrocinado, en la cual la autoridad impugnada le motivó auto de procesamiento por los delitos de allanamiento, violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito público y agresión sexual. Esto derivado de unas acciones propias que se dan dentro del residencial en donde tenía ubicada su residencia mi patrocinado, y también tenía ubicada su residencia la denunciante de los delitos por los cuales fue ligado a proceso mi patrocinado. Estos hechos, como bien obran dentro de la primera declaración de mi patrocinado, conllevaron a que se girara orden de aprehensión, se girara allanamiento y se le capturara. Y en el ejercicio del derecho de defensa que la Constitución y los tratados internacionales le otorgan a mi patrocinado, pues efectivamente se abstuvo de declarar en referida audiencia. Sin embargo, esa abstención de declarar no imposibilita a que en el ejercicio de la defensa técnica se pongan a la vista del órgano contralor de la investigación los medios de descargo que desacrediten esa plataforma fáctica que realiza en la imputación el Ministerio Público. Como parte de esos órganos de descargo, fueron presentados documentos que acreditaban los hechos acontecidos en esa oportunidad. Se presentaron prevenciones policiales, declaraciones de personas que estuvieron presentes el día de los hechos y que determinan la inexistencia de la relación, en principio, de esa relación que necesariamente debe coexistir para la aplicación de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y también la inexistencia de los otros tipos penales. Y aquí es donde concurre la primera violación en el ámbito de la jurisdicción constitucional hacia mi patrocinado, pues el juez de la causa omite fundamentar el por qué no le da ese valor no probatorio sino indiciario a esos medios de investigación o medios de descargo que fueron aportados en la audiencia indagatoria. Únicamente fundamenta en cuanto a darle ese valor o esa valoración positiva a los órganos que presentó el Ministerio Público, violándose con ello el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el artículo 12 constitucional y fundamentalmente el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, que obliga a la autoridad judicial en materia penal a desarrollar de manera puntual, fundamentada, aunque fuere breve, en cuanto al porqué el por qué llega a esa razón de convicción de motivar el auto de procesamiento. Por otra parte, también constituye una violación al derecho de defensa de mi patrocinado, como segundo punto, el hecho de que se le motiva auto de procesamiento por 3 tipos penales en cuanto a un solo hecho, lo cual no resultaría grave si existiera la relación entre los 3 tipos penales. Sin embargo, existe una separación que es evidente en cuanto al catálogo que la ley nos establece en estos tipos penales. El delito de allanamiento y el delito de agresión sexual, por naturaleza jurídica, son delitos que violentan la intimidad del hogar y violentan la intimidad o la indemnidad sexual de una persona. Son delitos que se dan en privado y
la violencia física, la violencia contra la mujer física en el ámbito público, pues necesariamente son de acuerdo a la definición propia que nos da la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, son los actos que se dan en el ámbito público. En el ámbito social, refiere la ley, el laboral o cualquier otro ámbito que no sea del ámbito privado. Esta es la segunda violación al derecho de defensa de mi patrocinado. Y la tercera y última violación a que haré referencia en esta oportunidad lo constituye la aplicación de la ley contra femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Dicha norma pues es una norma jurídica noble que busca erradicar y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y su razón de ser pues la encontramos en los propios considerandos que dan las razones jurídicas que llevan a la autoridad legislativa a crear o adecuar el ordenamiento jurídico a las situaciones que se dan en la actualidad para evitar que se sigan ocasionando actos que tiendan a afectar a la mujer, a llevar una vida en paz y una vida en igualdad. Y en el segundo considerando de referida ley encontramos esta razón de ser y detalla: considerando que Guatemala aprobó mediante del decreto número 49-82 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y a través del decreto 69-94 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y como Estado parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar y derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. Es decir, que esta ley, que aunque de carácter y de aplicación general, está ubicada para equiparar esas relaciones de desigualdad que se han dado en nuestro país y poner a la mujer en igualdad de condiciones frente al hombre. Tanto es así que el único sujeto pasivo, el único sujeto activo de los delitos contemplados en esta ley es el hombre, y el único sujeto pasivo de los delitos contemplados en esta ley es la mujer. Pero no cualquier hombre puede cometer estos delitos y no cualquier mujer puede ser sujeto pasivo o víctima de estos tipos penales, ya que las condiciones objetivas que deben de establecerse para determinar si es aplicable la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, las encontramos en la propia ley, y si no se dan esas condiciones, lo prudente es que se adecúe, en dado caso se establezca así, a las normas penales generales contenidas en el Código Penal. Y estas son que se den en el ámbito privado o en el ámbito público. Y en el ámbito privado, la propia ley nos establece es mantener una relación sentimental, de parentesco, o haber pretendido mantener esa relación. Y eso lo encontramos en las definiciones o en interpretación auténtica que nos da la propia ley en su artículo 3, que señala que para los efectos de esta ley se entenderá ámbito privado las relaciones interpersonales, domésticas, familiares o de confianza, dentro de los cuales se cometan los hechos de violencia. Haber sido novio o exnovio de la persona. En el caso que nos ocupa, la violencia física la ubica el juzgador o la juzgadora en aquella oportunidad dentro del ámbito público. Y el ámbito público, señala el mismo artículo en cuanto a esta interpretación que se le debe dar, son las relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo que no esté comprendido dentro de esta ley. En el presente caso no se dan esas relaciones dentro
del ámbito público a que refiere dentro de la imputación realizada por el Ministerio Público y dentro del propio auto de procesamiento. Y para realizar esta afirmación nos debemos ubicar en la propia interpretación o la calificación que ha dado Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la ubicación o en cuanto a qué debemos de entender por el ámbito público. Esto lo encontramos en el expediente 1794-2011 de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, que establece: al realizar el estudio del tipo penal de violencia contra la mujer contenido en el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, se establece que se ejecuta la conducta descrita valiéndose de ciertas circunstancias, como son una relación de pareja o de intimidad con la víctima, una relación familiar, conyugal, de convivencia, intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, educativa o religiosa. C. Resultado de ritos grupales. D. Menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o actos de mutilación genital. Y E. Misoginia, es decir, odio o desprecio a las mujeres o subestimación por el hecho de ser mujer. Situaciones que no se dan en el presente caso, pues la denuncia menciona que el conflicto es por inconveniencias en el límite de los terrenos de área verde y los denunciados no han tenido ninguna relación de las mencionadas anteriormente con la denunciante. Situación análoga ocurre en el presente caso, en donde, derivado de la denuncia presentada y de los hechos intimados por el Ministerio Público, se determina la inexistencia de esas condiciones subjetivas que vinculan las relaciones interpersonales entre denunciante y denunciado para determinar que sea aplicable esta ley. Y por último, debemos de entender que dentro del presente caso, los hechos acontecidos en aquella oportunidad y que llevaron a que se motivara auto de procesamiento a mí patrocinado por los delitos ya relacionados, estaba siendo conocido por un juzgado de paz por asunto de faltas derivado de esos mismos hechos. Razones por las cuales se solicita a esta honorable Corte de Constitucionalidad que declare con lugar el recurso de apelación y como consecuencia otorgue la defensa constitucional solicitada. Únicamente. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Sonia Maribel Salguero Herrera de Villeda. Gracias, señora presidenta. Un buen día, honorables magistrados, señor secretario y demás partes. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 25 de mayo del año 2005, emitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, por medio de la cual deniega el amparo solicitado por el postulante, en base a las siguientes consideraciones. En el caso de mérito, se estima que la resolución que constituye el acto reclamado se emitió dentro de un procedimiento establecido en la ley, por lo cual el interponente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos y defensas que consideró pertinentes. En ese sentido, la autoridad denunciada, al resolver y dictar el auto de procesamiento, lo hizo ajustado a derecho al encuadrar su actuar en los tipos penales de allanamiento, agresión sexual y violencia contra la mujer en su manifestación física y en el ámbito público, de conformidad con el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, por lo cual el hecho de que la resolución no haya sido favorable a las pretensiones del postulante no significa que se le haya colocado en estado de indefensión y que se le hayan violentado sus derechos y garantías constitucionales que señala como transgredidos.
En la sentencia de fecha 23 de agosto del año 2009, expediente 1612-2009, ya esta Corte se pronunció en cuanto al agravio y en cuanto que el juez resuelve en el ámbito de sus facultades, que por respeto al tiempo del honorable tribunal no voy a solicitar la venia para darle lectura a dicha sentencia, pero solicito que el mismo sea tomado en cuenta al momento de emitir la sentencia respectiva, en virtud que el amparo no debe ser utilizado como una tercera instancia. Por lo manifestado, solicito a este alto tribunal que al emitir la sentencia respectiva declare sin lugar el recurso de apelación, confirme la sentencia apelada y deniegue el amparo solicitado por notoriamente improcedente, únicamente. Se clausura la presente audiencia.